Hola, bienvenidos. Yo soy Yuria Saavedra y seré su tutora para el tema del régimen de interpretación especial del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En esta unidad quiero resaltar, como ya se habrá hecho también en la unidad anterior relativa a la interpretación en el Derecho Internacional Público, la importancia de la interpretación jurídica y particularmente de la interpretación judicial. Aproximadamente desde la década de los 80 el tema de la interpretación ha ganado una particular importancia y quizá se deba a algunos elementos, puede haber más, pero quisiera resaltar solo algunos. Al reconocimiento de la labor que realizan los jueces, a la influencia además que tienen las decisiones de los jueces en la vida cotidiana de las personas y de las instituciones, pero además también porque la interpretación no es un tema simple, no es un tema pacífico, y esto quiere decir que no existe un solo método o una sola regla o una sola fórmula de interpretación que pueda usarse. Y por eso pues hay muchos autores, hay muchos académicos que consideran hoy día el derecho pues como un ejercicio interpretativo o argumentativo. Y precisamente porque no existe un único paradigma de interpretación, y dado que este tema presenta varias aristas, varios problemas, es importante también conocer cómo es la interpretación o por qué es especial la interpretación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y particularmente de los tratados de derechos humanos. Los mismos problemas que se presentan en el derecho en general, en varias ramas del derecho, también están presentes en el Derecho Internacional Público y por supuesto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esta unidad en gran medida es una continuación de la unidad anterior relativa a la interpretación en el Derecho Internacional Público, pero también lo que vamos a ver es por qué de cualquier manera el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene una naturaleza particular y en función de eso, por qué si bien pueden usarse los métodos de interpretación tradicionales del Derecho Internacional Público, hay que tener en cuenta ciertos elementos cuando se está en presencia de tratados de derechos humanos. Pues como ustedes saben, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es una rama del Derecho Internacional Público, pero sobre todo por lo que se refiere a los sujetos y al tipo de obligaciones que impone, hace necesario aplicar ciertas reglas y ciertos principios que no deben perderse de vista. Por ejemplo, en el Derecho Internacional Público los tratados se celebran entre estados, pero reconociéndose derechos y obligaciones mutuas. En el Derecho Internacional Público estos tratados, o mediante estos tratados los estados reconocen derechos a las personas y ellos mismos se obligan a respetar y a garantizar estos derechos. Y todo esto hace que el régimen de interpretación sea particular o especial para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En los 5 días que comprende esta unidad se realizarán varias lecturas, hemos escogido algunos temas, algunos textos de académicos y sobre todo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque consideramos importante también ver cómo un tribunal, cómo una corte internacional como la Interamericana realiza este ejercicio de interpretación del tratado, sobre todo porque es una labor que le es propia y le es cotidiana. Pero para eso es importante saber primero o conocer primero la importancia de la armonización que se hace en el ámbito interno y digamos la armonización de la interpretación que se hace en el ámbito interno de tratados que son internacionales y los tratados de derechos humanos particularmente, pero también conocer en qué consiste esa especialidad de los tratados de derechos humanos comparado con otro tipo de tratados en el derecho internacional. Y después, teniendo ya esas bases, se estudiarán ya específicamente los métodos o reglas de interpretación y principios de interpretación que les son propios a esta rama. Algunos quizá verán que estamos hablando de métodos y de reglas de interpretación de forma indistinta, pero aquí es necesario hacer una aclaración. Ustedes encontrarán que en el derecho internacional público no hay un consenso sobre la terminología utilizada. Por ejemplo, en la unidad anterior
ustedes vieron y estudiaron los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y esta convención hace referencia a reglas de interpretación. Pero también encontrarán, por ejemplo, sentencias como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y específicamente una que se va a estudiar durante esta semana, que es la del caso Artavia Murillo y otros, relativo a la fertilización in vitro o a la prohibición de la fertilización in vitro en Costa Rica, en donde se hace referencia a métodos de interpretación. El método, no quiero profundizar en esta discusión porque no es el espacio, pero así a grandes rasgos ustedes saben que el método comprende una serie de técnicas o pasos que nos llevan a un resultado específico. Si ustedes leen los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, lo que podrán, o de lo que podrán percatarse es de que en realidad esos artículos lo que contienen son métodos de interpretación. Entonces, solamente quiero hacer esta aclaración porque a lo largo de la unidad utilizaremos indistintamente ambos términos, métodos y reglas. Y por otro lado también verán que hacemos referencia a principios de interpretación conjuntamente con los métodos o reglas. Para los principios también quiero hacer alguna aclaración. No seremos exhaustivos, veremos solo los que son específicamente pertinentes para el derecho internacional de los derechos humanos, y quizá el principio más importante es el principio pro homine. Y no hay que perder de vista, y esto ustedes también lo podrán ver en las sentencias de la Corte Interamericana que se estudiarán, el papel que juegan estos principios al lado de los métodos. Los principios son enunciados normativos, pero cualquiera sea el método que se elija de interpretación, el método no debe llevar un resultado que contraríe el principio que se esté analizando o que se esté aplicando. Entonces ustedes verán cómo es la relación entre estos métodos y los principios al momento de interpretar un tratado de derechos humanos. En el último día, bueno, además de los cuestionarios que se irán resolviendo durante toda la semana, en el último día se pretende que realicen el análisis de un caso práctico y que lo resuelvan. Obviamente lo que queremos plantear son problemáticas que se presentan al momento de interpretar tratados de derechos humanos ya en un caso concreto o en casos concretos, y a esto haremos referencia en la conferencia del día último de la unidad, y resaltaremos varios de estos problemas y cómo se han resuelto en otros foros. Obviamente es un tema muy interesante el de la interpretación y en general, y el de la interpretación de los tratados de derechos humanos, y supongo o asumo que durante la semana surgirán muchas dudas, comentarios, y por eso me pongo a su disposición para que en cualquier momento de la semana ustedes me hagan llegar esas dudas, esos comentarios, o inclusive lo más pertinente sería que aprovecháramos el espacio del último día y de la conferencia para plantear todas estas inquietudes y que podamos tener un diálogo y conversar sobre este tema que, como dije, no es simple, todo lo contrario, es bastante complejo. Muchas gracias.